En los últimos 10 años he probado numerosas estrategias para poder gestionar mi dinero. Y lo he hecho porque aprender a gestionar y controlar tus gastos, tu dinero, es una de las decisiones más importantes que debes tomar a lo largo de tu vida. No importa si ganas 20.000 euros o 100.000 euros cada año. La principal diferencia que va a marcar si tienes una vida a largo plazo buena o mala, va a ser que seas capaz de gestionar ese ingreso. Y es que aprender a generar ingresos y gestionar esos ingresos son habilidades completamente distintas. Y no vale de nada generar muchísimos ingresos si no somos capaces de gestionarlos, si al final de cada mes se evapora de nuestras manos como si fuera agua entre los dedos. Y cuando hablamos de gestión, no solamente estoy hablando de aprender a ahorrar e invertir, que obviamente es súper importante, sino también de aprender a encontrar el equilibrio perfecto entre disfrutar el momento, disfrutar el ahora, y poder hacer crecer nuestro patrimonio, planificar el futuro. Así que mi objetivo en el día de hoy va a ser que encuentres una metodología, primero, súper fácil de utilizar y segundo, súper fácil de mantener a lo largo del tiempo, para que gestionar tu dinero deje de ser una tarea y pase a ser algo, no voy a decir divertido, pero que sea algo mucho más sencillo. Así que en este vídeo te voy a explicar mi método con 3 pasos para que puedas gestionar de forma eficaz tu dinero y de esta forma sientas que controlas lo que entra y lo que sale cada mes de tu cuenta bancaria. Además te voy a dar algunos de los pro tips favoritos que tengo y si deseas utilizar la plantilla que he creado y he dejado completamente gratis en la descripción y que es la que vamos a utilizar a lo largo de todo este vídeo, te aviso ya que puedes encontrarla gratis en la parte de debajo. Y de esta forma que puedas, al terminar este vídeo, ya accionar e incorporarla a tus finanzas. Vale, esta es la hoja de control de gastos que vas a encontrar cuando abras el enlace en la descripción y vamos a irnos a mes ejemplo para duplicar. Como ves, en esta parte de aquí abajo tenemos 3 gastos típicos o 3 categorías en las que vamos a meter los gastos de cada mes. Estas categorías las hemos identificado con diferentes colores para que sea súper fácil de utilizar y hemos colocado diferentes tipos de ingresos en la parte superior. Y finalmente vas a tener aquí en la parte derecha de la hoja un breve resumen de qué es lo que está pasando, cuáles son tus objetivos, cuál es la situación actual y cuáles son los totales a sumar. Además, he incluido aquí abajo un aviso, ¿vale? Que nos va a dar un breve resumen de lo que está viendo de forma automática dentro de nuestros gastos mensuales. Y además, las celdas de cómo estamos cumpliendo los objetivos van a cambiar de color de forma automática en función de qué tal lo estemos haciendo, de si somos capaces de alcanzar nuestros objetivos. Ahora mismo, si ya te lo has bajado, solo tienes que hacer clic aquí en archivo y luego vas a hacer clic en descargar. En este caso, como estoy en una cuenta de invitado, no me sale la opción hacer una copia, pero si estás desde tu cuenta de Google, simplemente le das a hacer una copia y haces una copia en tu propia cuenta de Drive. Y de esta forma vas a poder duplicar esta hoja y utilizarla en tu propio ordenador. De todas formas, si no te aclaras, en la hoja de instrucciones, en la parte de abajo, te explico cómo podemos hacer una copia en Excel, cómo podemos descargar la hoja completa y en la parte más de abajo, cómo podemos añadir más meses, aunque ahora lo veremos todo, no te preocupes. Ahora te voy a enseñar el segundo pro tip de este vídeo, y es que vas a tener que definir tu propio bocata. Y es básicamente para que te acuerdes de las siglas BCT, que pueden ser las siglas de bocata o de boicot, porque vamos a boicotear todos esos malos hábitos que te hacen no poder llegar a alcanzar tus objetivos financieros. Y es que una parte fundamental del control de nuestro dinero es poder definir, por un lado, cuáles son nuestros objetivos y por el otro, cuáles son las categorías donde vamos a meter todos estos gastos. Pero antes de hacerlo, tienes que ver exactamente cuánto estás llevando a casa cada mes. Es decir, la cantidad neta después de impuestos que está entrando en tu cuenta bancaria. Y si tienes varias fuentes de ingresos, tienes que incluirlas todas aquí. Por ejemplo, aquí ves que he puesto salario de 2.000 euros, que esto sería el ingreso que viene de tu trabajo. En caso de que en tu trabajo te den bonus, pues aquí tienes un bonus. En el caso del ejemplo he puesto que el bonus es de 0 euros. Si tienes un segundo trabajo, lo pondrías aquí. Si tienes un bonus en tu segundo trabajo, pues lo pondrías aquí. He añadido también otras categorías, como por ejemplo Side Hustle, que es, por ejemplo, si tú en tu tiempo libre te dedicas a hacer otra cosa, o si eres freelancer en tu tiempo libre. Y también hemos incluido otro tipo de ingresos, pero ahora los vamos a ver en más detalle. Lo importante es que recuerdes que todas las cifras que tienes que meter aquí tienen que ser después de haber pagado impuestos. Y además vamos a incluir, en el caso, por ejemplo, de que seas un trabajador por cuenta ajena, si la empresa está pagando parte de tu salario en forma de rendimientos en especias, como por ejemplo cheques comida, un plan de pensiones privado, guarderías, etcétera, 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 vas a tener que incluir el valor monetario de todo esto en el Excel, ya que luego lo vamos a contabilizar en las partes de debajo. Por lo tanto, imagínate que mi salario fuera de 1.500 euros y sin embargo recibo, además de esos 1.500 euros, recibo 500 euros en un plan de pensiones privado de la empresa. Pues entonces yo pondría en mi salario mensual 2.000 euros. Otro caso muy frecuente es si recibes tu salario en 14 pagas, tienes dos formas de hacerlo. La que sería más exacta,
que es que sumes todos los ingresos netos que vas a tener a lo largo del año, es decir, todos los ingresos sin impuestos, y lo divides entre 12. Pero te estarás dando cuenta que de esta forma podrás tener una forma más sencilla de ver realmente cuánto dinero estás ingresando. En el caso de que cobres en 14, 15 pagas, incluso 16 pagas, lo que deberás hacer es sumar todos los ingresos que vas a tener a lo largo de todo el año y dividirlos entre 12, ya que va a ser mucho más exacto que hagas las cuentas con ese dinero a que no lo contabilices. Y si estás acostumbrado a ahorrar todo este dinero, luego lo tendremos en cuenta en la categoría Futuro Tú. Ahora bien, si eres emprendedor, autónomo, freelancer o cualquier trabajo en el que recibas el dinero en tu cuenta con impuestos, que puede ser el IRPF, puede ser también el IVA, lo último que vas a querer es asumir que ese dinero es tuyo y que termines gastándotelo o distribuyéndolo y que termines teniendo un problema a final de año porque has contado con dinero que luego tenías que pagar en impuestos, ya que vas a terminar definiendo objetivos más altos de lo que deberías y luego terminarás decepcionándote al ver que no eres capaz de alcanzar esos objetivos, pero es que previamente habías cometido un error. Así que cuando pongo aquí, por ejemplo, que en mi side hustle, en mi proyecto personal, estoy ingresando 100 euros, serían 100 euros después de haber pagado el IVA y el IRPF. Si quieres que haga un vídeo hablando sobre finanzas para emprendedores, porque sé que este es un tema bastante complicado y que os gusta, pónmelo en comentarios y haremos un vídeo sobre esto. Una vez que hemos definido todos los ingresos, ya podemos formar nuestro bocata financiero. Y es que vamos a definir estos gastos en 3 tipos de gastos para dejarlo muy sencillo. Primero, los gastos básicos, gastos de capricho y gastos en ti mismo, en tu yo futuro. Este punto es muy importante, ya que vamos a definir cuánto de este ingreso vamos a distribuir a cada una de las categorías. La primera categoría de gastos básicos es muy sencilla de entender. Son todos aquellos gastos que no son negociables. Estoy hablando de cosas como, por ejemplo, el alquiler, la vivienda, el IBI, los seguros, la comida, el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. A continuación tenemos los gastos de capricho. Es todo ese dinero que utilizamos en experiencias para enriquecer nuestra vida. Y esto va a incluir cosas como, por ejemplo, viajar, diversión, Netflix. Y por último, todo lo que pongamos en la categoría de Futuro Tú son inversiones que hacemos en nosotros mismos, inversiones que hacemos en que nosotros en el futuro podamos alcanzar nuestros objetivos, que podamos alcanzar esa persona que nos imaginamos que vamos a ser dentro de 5, 10 o 20 años, ya que no tiene sentido que en el futuro quieras ser piloto de avión, controlador aéreo o director de una gran compañía y no planifiques ningún tipo de gasto en formación para llegar hasta este objetivo, o simplemente que quieras comprarte una casa y no seas capaz de ahorrar para la entrada. El objetivo de esta categoría es literalmente alcanzar tu futuro yo. Antes de que continuemos, creo que es súper importante que hablemos de una de las reglas más conocidas de las finanzas personales. Y estoy hablando de la regla 50-30-20. Si hay una regla que se ha hecho famosísima con todos los vídeos de TikTok, de los que de hecho yo reconozco que he sido culpable de varios de ellos, es esta famosa regla 50-30-20. ¿Pero qué quiere decir esto realmente? Esta regla básicamente sugiere que distribuyamos los gastos de esta forma. El 50% de tu ingreso después de impuestos lo vamos a utilizar para gastos básicos, es decir, estos gastos que no podemos negociar. El 30% de nuestro ingreso lo vamos a utilizar para caprichos, es decir, para experiencias vitales, para vivir ahora, para comprarme un móvil o irme de viaje. Básicamente para divertirme. Y por último, el 20% lo vamos a utilizar para el futuro, para alcanzar todas esas metas y objetivos financieros. Así que yo dentro de la hoja de Excel voy a utilizar la regla 50-30-20 para las categorías. Así que puedes ver aquí que he puesto 50% para gastos básicos, 30% para gastos capricho y 20% para tu futuro tú. Y además esto te va a flipar y vas a ver que automáticamente los colores de esta columna de aquí de actual van a cambiar en función de si estás por debajo. Por ejemplo, en gastos básicos ves que pone 42% y como pone que he puesto de objetivo 50%, estamos por debajo, va a estar en verde. Sin embargo, nos hemos pasado con los caprichos, estamos en un 37% y por lo tanto voy a estar en rojo, es decir, estoy incumpliendo. Y en tu futuro tú estoy también por debajo, estoy en un 19%, también estoy incumpliendo. Y todo esto va a suceder de forma automática, para que sea mucho más sencillo para ti ver lo que está sucediendo. Pero antes de continuar, quiero hacer un comentario sobre la regla 50-30-20. Esta regla fue creada o introducida por Elizabeth y Amelia Warren, que por cierto no son familia de Warren Buffett, y la introdujeron en 2005 en un libro que escribieron. Es decir, es una regla escrita en 2005 para el entorno de Estados Unidos. Literalmente fue escrita en un panorama económico súper distinto al que vivimos hoy en día.
Si estás viendo este vídeo, probablemente vives en un país hispanohablante y estás viéndolo por lo menos 20 años después. Y eso quiere decir que has vivido salarios más bajos, inflación, unos costes de vida mucho más altos y es posible que incluso te estés tirando de los pelos para comprar una casa. Todos estos factores hacen que tu situación sea muy distinta a la situación que tenían estas dos personas cuando escribieron esta regla. Y sí que es cierto que podemos encontrarla por un montón de sitios, por mis vídeos, por un montón de blogs en internet, pero es muy importante que personalices los porcentajes para tu situación personal concreta. Por eso mismo he puesto estas casillas en las que vas a poder modificar el porcentaje como tú quieras. Si quieres poner 60% porque, por ejemplo, tienes un alquiler muy caro o porque tienes que incluir el IBI y la comunidad de tu hipoteca, pues vas a poder hacerlo sin problema. Ahora vamos con el segundo paso y es el ojo de halcón. En este momento quiero que vayas a las 3 columnas del centro y vamos a ver cómo utilizarlas. Los gastos básicos, los gastos capricho y los gastos de inversión en el futuro tú. En los gastos básicos ya hemos dicho que esto no es negociable. Entonces he añadido aquí alquiler o hipoteca, comida, teléfono y wifi, electricidad, agua, gas, etcétera, etcétera. Aquí puedes añadir otras cosas como por ejemplo el IBI, la comunidad, algún gasto en medicina que tú tengas concretamente que yo no he añadido aquí. Podrías añadirlo en la parte de abajo sin ningún problema. Un pro tip para esta parte es que si tienes alguna aplicación de banco que te analice los gastos, puede que averigües que, por ejemplo, a lo mejor esa aplicación junta agua, gas y electricidad en algo que llama suministro. Pues aprovechate de eso, te bajas el Excel que te den desde ahí y tú en este Excel, en lugar de separarlos, puedes simplemente juntarlos y decir suministros. Y ahí dentro metes el agua, la luz y el gas. Busca estos trucos en tu cuenta bancaria, en el extracto de tu tarjeta de crédito o en la aplicación de gestión de gastos que estés utilizando, ya que te van a ayudar a dar mucha visibilidad y te van a facilitar muchísimo el trabajo. Y en este punto quiero ser muy claro contigo, me gustaría que en la medida de lo posible automatices todo lo que puedas, todo el proceso. Cuantas más cosas de fricción puedas quitar, mejor. Ya que cuanto más sencillo sea para ti tener esto actualizado, más fácil es que realmente lo cumplas y se convierta en algo útil para ti. Y estoy seguro de que lo último que quieres es tener que meterte en la aplicación del banco todos los meses, que te llegue un mensaje al móvil, que tengas que hacer un montón de cosas para poder llegar a un dato que necesitas para una columnita de aquí, porque eso lo que va a terminar haciendo es que dejes de actualizar esta hoja. Una vez que hayas introducido todos los datos aquí, vas a ver cómo se van a sumar automáticamente en la parte de arriba y, mucho más importante, se van a sumar en esta parte de aquí. Cuando estén sumados en esta columna de total, también te va a dar cuál es el porcentaje que tienes sobre tus ingresos. En este caso ves que estos 900 euros de gastos básicos equivalen a un 42,86%. No hace falta que seas tan preciso, podrías poner simplemente 42, porque aquí lo más importante es que simplemente sepas si estás por encima o por debajo. Y de esta forma, en esta columna vas a tener una idea clara sobre el porcentaje que estás gastando y sobre todo también, muy importante, la cantidad total que estás gastando en cada una de estas categorías. Ahora nos vamos a los gastos capricho. Aquí tienes que meter todo aquello que sea completamente opcional, que sea divertido o en definitiva que sea algo que puedas negociar. He puesto algunos ejemplos como por ejemplo comer fuera de casa, quedar con amigos, ropa y belleza, ¿vale? Pues si te compras ropa todos los meses o compras maquillaje, mételo aquí por favor. Cine y entretenimiento, regalos que hagas, tomar café fuera de casa, eso para mí es completamente un capricho porque te lo puedes tomar en casa y es muchísimo más barato. Luego he puesto directamente caprichos y por ejemplo en mi caso concreto he puesto tecnología y juegos porque a mí me gustan los juegos y a veces pues compro juegos. En la parte de debajo, porque como sé que si no os vais a escapar con esto, he puesto directamente suscripciones como por ejemplo Netflix, HBO, Spotify o Amazon Prime. Y un poquito más abajo he puesto viajes prorrateados. Esta parte es súper importante. Si te vas de viaje todos los años en verano y en invierno, no tiene ningún sentido que contabilices ese gasto como gasto de agosto. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a poner un presupuesto para todo lo que te vas a gastar durante todo ese viaje, por ejemplo, 1.000 euros, y lo vamos a dividir entre 12 meses. De esta forma voy a contabilizar que ese viaje que hago en verano lo estoy pagando mes a mes. Como puedes ver aquí, he puesto la fórmula 1.500 euros entre 12. He puesto otro de viaje de Navidad que también son 1.500 euros y lo dividimos entre 12. Y luego las visitas a mis padres, que me cuesta el AVE pues 180 euros. He puesto 5 visitas a mis padres y lo divido entre 12, por lo que me salen 75 euros al mes para poder ir a visitar a mis padres. Otro truco que tienes que tener en cuenta aquí es que todos aquellos gastos que son necesarios, pero que realmente has gastado de más porque te ha apetecido, también tienes que reflejarlos en la columna de capricho. Por ejemplo, si te compras un Lamborghini, obviamente podías haberte comprado un Toyota. Entonces ese Lamborghini va a caprichos. O si te vas a un spa, en lugar de irte a un gimnasio normal y corriente, y tienes una cuota muy alta de 100 o 200 euros, aunque ir al gimnasio sea algo importante que tienes que hacer,
no es tan importante que gastes 200 euros en gimnasio. Por lo tanto, una parte tendrá que ir a capricho. Las categorías de esta parte las puedes poner como te dé la gana. Una vez que hayas rellenado todas estas categorías con los gastos que has ido haciendo, en la parte de arriba se te rellenará el total y el porcentaje de nuevo. Como ves, en este caso nos hemos pasado, en lugar de un 30%, tenemos un 37,71% de capricho y se ha puesto la celda automáticamente en rojo. Y la tercera columna es tu futuro tú. Esta columna trata literalmente de invertir en ti mismo, de invertir en tu educación, en tu formación, en tu jubilación o en si tienes objetivos como por ejemplo comprarte una casa. Un pro tip para esta parte es que siempre te recomiendo que todo este ahorro que vayas generando lo pongas en una segunda cuenta bancaria y lo hagas de forma automática. Porque si no lo haces de esta forma, es posible que veas ese dinero en tu cuenta cuando vayas a gastar y termines agotándolo y al final no ahorres nada. Por lo tanto, como ves, esta tercera categoría trata completamente sobre el preahorro. Lo que queremos es eliminar cualquier excusa para que no haya ninguna fricción y que esté todo completamente automático, que tú no puedas interponerte entre tú y tus objetivos. Lo que quiero hacer es que no llegues a final de mes y te des cuenta de que no has podido ahorrar como te prometiste que ibas a hacer. En esta categoría estamos viendo también que tenemos el fondo de libertad, o que mucha gente lo llama fondo de emergencia, que es ese dinero que vamos a poder utilizar para salir de situaciones en las que no tener un ahorro tendría un impacto súper grande en nuestra vida. También tenemos aquí el dinero que vamos a utilizar para invertir. Y ojo, si no tienes muy claro cómo empezar a invertir, no te preocupes, te voy a dejar debajo un enlace para que puedas acceder a nuestra formación de finanzas completas, donde tenemos un módulo entero, de hecho tenemos 3 módulos, sobre cómo invertir, no solamente en bolsa, sino también en renta fija y con un montón de instrumentos diferentes. Y todo explicado de forma súper sencilla para que puedas empezar desde cero. En lo que respecta a los diferentes fondos para ahorrar, por ejemplo, si ahorras para una casa o ahorras para un coche, si tu banco te permite tener diferentes cuentas de forma gratuita, es súper importante que no te cobre más comisiones, se suele recomendar que utilices una cuenta para cada objetivo. Pero en caso de que tu banco no te lo permita, simplemente deberías separar las cuentas de ahorro y de gastos y llevar la contabilidad de tus objetivos en otra hoja, por ejemplo, en una hoja parecida a esta de Excel. Y finalmente, en la parte de arriba, esta categoría de futuro tú funciona a la inversa. Como ves, en este caso, como nos hemos quedado por debajo, está en rojo, ¿vale? Y si hubiéramos ahorrado un poquito más, voy a trampear la hoja de Excel, voy a poner aquí que en lugar de 200 metemos 400, que obviamente ahora vais a ver lo que va a suceder. Veis que en la parte de arriba directamente estamos ahorrando por encima y entonces se nos pone la casilla en verde, lo que quiere decir que lo estamos haciendo bien, que estamos por encima del objetivo. Y ahora vais a ver que aparece una cosa un poco rara aquí abajo y es que en el aviso pone que estás gastando de más. Esto lo que significa es que la suma de los ingresos y la suma de los gastos no son iguales. Como ves aquí pone 2.100 euros y en los gastos estoy en 2.292 euros. Y básicamente nos está avisando de que no estoy cuadrando las cuentas. Por lo tanto, en esta parte de aquí siempre nos va a avisar. Si yo devuelvo esto a 200, como veis, me avisa que hay un ahorro extra, es decir, que están no cuadrando las cuentas, pero en dirección contraria, de 8 euros. Y si yo pongo 208 euros en el fondo de libertad, se quedaría en blanco. Eso quiere decir que está todo correcto. Y llegamos al tercer paso, que son las reflexiones, y es posiblemente la parte más importante de este vídeo. De nada sirve plantearte todos estos objetivos y hacer todo este trabajo si luego no te ciñes al plan, o si luego directamente no tomas acción. Así que quiero que siempre que recibas tu salario, vayas a esta hoja, separes el ahorro, es decir, lo pongas en una cuenta que no sea la cuenta de gastos y empieces a plantearte algunas preguntas que van a ser muy importantes. ¿He pagado todas mis facturas a tiempo? ¿Tengo retrasos con alguna factura? Y si es así, ¿por qué motivo es? ¿Es porque debería haber configurado esa factura de forma automática? ¿Porque no me puedo permitir ese gasto? ¿O simplemente porque es un gasto que no debería tener, no me gusta y de alguna forma inconsciente remoloneo a la hora de pagarlo? En ese caso, ¿me lo debería quitar? ¿Hay alguna de las categorías de gastos que haya sido superior o inferior al mes anterior y que no tenga sentido? Por ejemplo, he comido muchísimo más fuera de lo que debería. He utilizado muchísimo Uber, Cabify o aplicaciones de transporte sin necesitarlo realmente. He tomado muchísimo café fuera de casa y esto me está impidiendo llegar a mis objetivos. Porque oye, sería una pena que no te puedas comprar una casa porque te la estás bebiendo en forma de café. O por ejemplo, si tengo muchísimos gastos en la categoría de caprichos, me podría preguntar si puedo conseguir la misma experiencia por menos precio. ¿Podríamos aumentar el apartado de ahorro e inversión? ¿Podría comprarme una formación que me ayude a alcanzar ese objetivo que tengo más rápido? Por ejemplo, si yo quisiera trabajar como director en una gran empresa, me podría plantear que un paso lógico
sería hacer un MBA. Puedo hablar con mi jefe para ver si me pagarían un MBA y de esta forma no solamente me ahorro un brutal gasto que es de educación, sino que además puedo incluso añadirlo como ingreso. Fíjate qué interesante. Y además la empresa estaría invirtiendo en mí. Y en caso de que mi jefe me diga que no me lo van a pagar, sería una información súper interesante porque me podría plantear primero si quiero continuar en esta compañía o prefiero irme a una compañía que sí me lo vayan a pagar. Y lo segundo, si yo tengo claro que sí que quiero hacer un MBA aunque no lo vayan a pagar y me gusta la empresa en la que estoy, podría preguntarle a mi jefe directamente: si yo pago mi MBA, ¿me lo vais a valorar? Y en caso de que me lo vayáis a valorar, ¿de qué forma me lo vais a valorar? ¿Va a ser con una subida de salario? ¿Vamos a buscar una nueva posición con más responsabilidades para mí? ¿Qué impacto va a tener en mi carrera profesional? Todas estas preguntas te van a ayudar a poder orientar tu carrera profesional. Y fíjate qué interesante que han salido simplemente de reflexionar sobre esta hoja de gastos. Otra cosa súper importante, cuando me vaya a jubilar, pues todo eso quiero que lo reflejes en esta hoja y que planifiques tus gastos para poder alcanzar estos objetivos. Y no se trata simplemente de coger esta hoja, rellenarlo con los números e irte a continuar con tu vida, sino que de verdad dediques tiempo y reflexiones sobre lo que está sucediendo aquí. Una vez más, si deseas descargar esta hoja y utilizarla para gestionar tus finanzas, recuerda que la he dejado completamente gratis en la descripción. Y si necesitas ayuda para poder hacer todas estas reflexiones y poder de verdad cambiar tus finanzas y llegar a tus objetivos, he dejado también un descuento para una formación de finanzas personales completa que vas a poder encontrar en la descripción. Si este mes utilizas este Excel, te voy a pedir por favor que vengas y me dejes en comentarios tu experiencia. ¿Qué te ha parecido? Me encantaría saber cuál es tu opinión y si realmente te ha ayudado. Muchas gracias por ver este vídeo, no te olvides de seguirme y nos vemos la semana que viene. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it.